Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Arrecian ataques del grupo criminal de las FARC en Colombia. Íbamos dormidos y escuchamos disparos nada más. Autoridades afirman que la organización terrorista disparó contra un bus lleno de civiles en el departamento de Nariño, dejando como saldo 3 personas muertas y cerca de 10 heridos. Tenemos un hecho demencial de la guerrilla que inicialmente atravesó, bloqueó la carretera y un vehículo bus fue objeto de balas. El cruel atentado fue ejecutado horas después de que el Congreso de Colombia aprobara el denominado Marco Legal para la Paz, que entrega al presidente Juan Manuel Santos herramientas jurídicas para entablar eventuales diálogos de paz con grupos armados ilegales. Con lo que nosotros no estuvimos de acuerdo, que fue con que los responsables de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad pudieran obtener la libertad después de ser condenados. Hechos de paz versus hechos de guerra. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. Los congresistas colombianos José Darío Salazar y Guillermo Rivera explican y analizan la polémica reforma constitucional que fue aprobada en medio de una nueva arremetida del terrorismo. Presentamos la denuncia de una madre que no entiende cómo las FARC, pese a haberse comprometido a dejar el secuestro como instrumento de guerra, aún mantiene a su hijo plagiado desde hace 290 días. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, con una amplia mayoría, finalmente el Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron y conciliaron el polémico Marco Legal para la Paz. La noticia: críticos de la reforma constitucional y organismos defensores de derechos humanos, como Human Rights Watch, coincidieron en señalar que esta legislación abre la posibilidad legal para que el Estado renuncie a la persecución penal de quienes se desmovilicen. El punto clave: la preocupación y la molestia que genera en un sector de la opinión y específicamente en las víctimas del conflicto armado la posibilidad de que crímenes de lesa humanidad puedan quedar impunes en un eventual proceso de paz. Con lo que nosotros no estuvimos de acuerdo, que fue con que los responsables de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad pudieran obtener la libertad después de ser condenados o que los procesos contra ellos pudieran suspenderse, lo cual pues es violatorio del Tratado de Roma y yo diría que el mismo bloque de constitucionalidad. Este marco constituye el retroceso más serio que ha experimentado Colombia en los últimos 20 años en materia de derechos humanos. Es perfectamente comprensible los anhelos y los deseos de paz para Colombia, pero el precio es impunidad total y creo que eso no solo vulnera los derechos esenciales de las víctimas, sino que construye una sociedad que no es justa. La noticia, al mismo tiempo que finaliza en el Congreso colombiano con una aprobación aplastante del Marco Legal para la Paz, también avanzan y a la vez se incrementan las acciones criminales de quienes podrían ser sus eventuales beneficiarios. En las últimas horas, el grupo terrorista de las FARC atacó un bus lleno de civiles en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia. El saldo mortal que dejó la incursión fue 3 muertos y cerca de 10 heridos. Tenemos un hecho demencial de la guerrilla que inicialmente atravesó, bloqueó la carretera y un vehículo bus fue objeto de balas, fue hostigado, fue rafagueado. Los manes se armaron y él pegó el salto y nos encendieron a plomo a todos ahí. El Congreso de Colombia aprobó el Marco Legal para la Paz después de 8 debates, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Si el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que la llave de la paz no está en el fondo del mar, los parlamentarios en este caso hicieron las veces de cerrajeros y ya dejaron a disposición del gobierno un instrumento legal para negociar con los grupos ilegales. Estos son los criterios del Marco Legal para la Paz. Solo podrán acogerse al Marco Legal para la Paz aquellos combatientes de grupos armados ilegales como las FARC y el ELN que hayan dejado las armas en grupo como consecuencia de un proceso de paz o de forma individual.
Asimismo, los desmovilizados deberán reconocer su responsabilidad en los crímenes, liberar a todos los secuestrados, desvincular a los menores de edad ilícitamente vinculados al conflicto, garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de las hostilidades. Los agentes del Estado podrán también acogerse al marco legal para la paz mientras esté probada su participación en el conflicto. Las BACRIM y los narcotraficantes quedan excluidas de este marco. No todos los delitos cometidos por los combatientes serán penalizados de acuerdo al marco legal para la paz. En la Fiscalía General de Colombia recaerá la priorización de la acción penal y el Congreso, a través de ley estatutaria, tendrá que determinar los criterios de selección de los casos. Esa misma ley estatutaria tendrá que establecer los requisitos y condiciones para la suspensión de la ejecución de la pena, las sanciones extrajudiciales y autorizar la renuncia a la persecución judicial de acuerdo a la gravedad y a la representatividad de los casos. Según el texto aprobado, de esta forma serán judicializados los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, es decir, los cabecillas de los grupos terroristas, quienes además, en virtud de este marco, no podrán participar en política. El acto legislativo aprobado también contempla un tratamiento diferenciado para los grupos ilegales que estén sometidos a un acuerdo de paz, hecho que será reglamentado por una ley estatutaria. En el ámbito de la justicia transicional, concepto principal del marco legal para la paz, está contemplada la creación de una comisión de la verdad. Este organismo extrajudicial podrá formular recomendaciones para la aplicación de los criterios de selección de los delitos a investigar tras la desmovilización de los combatientes. La Comisión de la Verdad, reglamentada también por ley estatutaria, podrá aplicar mecanismos para la reparación de las víctimas y el conocimiento de los casos. El Congreso tendrá 4 años para reglamentar el marco legal para la paz, una vez el gobierno presente el primer proyecto de ley que autorice la aplicación del mismo. Esto tendría que ocurrir en cuanto el gobierno haya avanzado en las negociaciones de paz con grupos criminales y terroristas, como las FARC o el ELN, hecho que aún no parece vislumbrarse en un futuro cercano. Saludamos en nuestros estudios internacionales a Guillermo Rivera, es representante a la Cámara por el Partido Liberal. Representante Rivera, bienvenido al programa La Noche. Gracias, Jason, muy amable. También nos acompaña José Darío Salazar, senador colombiano por el Partido Conservador. Senador, bienvenido. Gracias, Jason, muy amable por su invitación. Quiero comenzar con usted, señor Rivera. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos tiene una herramienta para empezar a hablar de paz con grupos como las FARC. ¿Ustedes consideran que puede estar tranquilo el pueblo colombiano frente a que un proyecto como este no vaya a dejar en la impunidad crímenes de lesa humanidad? Por supuesto que el pueblo colombiano puede estar tranquilo, pero me parece necesario hacer una precisión. En este momento el presidente Juan Manuel Santos todavía no tiene la llave en sus manos. Este proyecto de acto legislativo que fue aprobado, que significa una reforma a la Constitución, lo que hace es habilitar al presidente para presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que lo desarrolle. Solamente en ese momento, cuando exista una ley que desarrolle esta reforma a la Constitución, el presidente de la República podrá realmente tener la llave de la paz en sus manos. Este proyecto lo que definió fue unos estándares mínimos que debería respetar una ley que sí le entregaría ya facultades precisas, criterios de selección para adelantar un proceso de paz. Por supuesto, entre esos estándares mínimos, lo que se evita es justamente la impunidad. ¿Y usted qué cree, senador Salazar? Una vez se ha aprobado ya por una aplastante mayoría y a pesar de que sectores como afines al expresidente Álvaro Uribe se opusieron tajantemente a este proyecto, pues ya está abierta la puerta para eventualmente poder empezar a negociar con terroristas. Yo creo que se abre la puerta para la impunidad. Creo que el proyecto lo que va a permitir es que todos aquellos no seleccionados, que no son los cabecillas de las FARC, al no ser seleccionados, el Estado renuncia a la persecución judicial penal, por eso no son seleccionados. Mi pregunta y mi comentario en el Senado y a los colombianos es lo siguiente. Usted lo ha dicho, ¿quién asesinó hoy a civiles que iban en un bus de servicio público de Pasto a Tumaco?
insurgentes, de la subversión, de las FARC. El asesinato es un crimen de lesa humanidad, pero ellos no son cabecillas, pueden no ser seleccionados porque no son cabecillas, y entonces al no haber investigación contra ellos va a quedar impune su crimen y las víctimas van a quedar sin saber la verdad y sin la reparación del daño causado. ¿Quién cuida los cambuches donde están los secuestrados? ¿La máxima dirigencia de la subversión o los soldados de la subversión? Y en esos cambuches se tortura física y psicológicamente a los prisioneros, y como estos no son máximos responsables, pero cometen crímenes de lesa humanidad, el Estado, como dice la norma constitucional, puede renunciar a la persecución judicial penal, y entonces, al no ser investigados, nunca se sabrá su responsabilidad, y así con los violadores, y así con los que reclutan menores, que no necesariamente son los máximos cabecillas, pero que cometen crímenes de lesa humanidad. Representante Rivera, ¿es un riesgo que tiene que asumir Colombia para poder llegar al fin a la tan anhelada paz como lo está exponiendo el senador Salazar? Por supuesto que los colombianos en su inmensa mayoría aspiramos a que este conflicto algún día termine y podamos vivir en paz, pero me parece que se están diciendo cosas que no son ciertas. El senador acaba de decir que criminales de lesa humanidad van a quedar impunes. El proyecto de acto legislativo justamente lo que está planteando es que se podría renunciar a la acción penal de los no seleccionados, y justamente los que van a ser seleccionados a través de los criterios que la propia ley disponga son los criminales de lesa humanidad. Por esa razón yo insisto en que no habrá impunidad. Los criminales de lesa humanidad tendrán que ser investigados, tendrán que ser sancionados, y los no seleccionados serán justamente los que no hayan cometido ese tipo de crímenes, es decir, ni genocidio, ni crímenes de lesa humanidad, contra quienes, sin lugar a dudas, habrá una investigación y una sanción. Por eso me parece que se están haciendo apreciaciones que no son precisas y que no corresponden a la realidad. Ahora, el propio Congreso de la República, por iniciativa del gobierno, a través de una ley, tendrá que establecer criterios de selección. Y entre esos criterios de selección el propio acto legislativo consagra uno que es muy importante y que es el que define a los crímenes de lesa humanidad, y es la sistematicidad. Un crimen de lesa humanidad se configura no solamente por el tipo de crimen, sino por la sistematicidad con que se comete, y eso está absolutamente definido en el proyecto de acto legislativo y deberá ser desarrollado por una ley de la República. Ahora, hubo una discusión sana dentro de todo el proceso que avanzó el marco legal para la paz por la Cámara de Representantes, por el Senado, en el cual hubo muchas críticas, entre ellas las de Human Rights Watch, por ejemplo, avisando de la necesidad de revisar el proyecto final. Se le adhirieron algunos parágrafos. ¿Usted cree que ya con esto podríamos empezar a creer que se puede hablar de paz en Colombia sin la necesidad de estarle dando beneficios que para las víctimas del conflicto podrían ser sinceramente inverosímiles a los criminales? Yo creo que tengo la suficiente autoridad para hablar a nombre de las víctimas. Llevo 5 años trabajando en favor de las víctimas. Fui coautor del proyecto de ley que se archivó de reparación a víctimas, y soy coautor del proyecto de ley que finalmente fue aprobado. Y este proyecto básicamente lo que está garantizando son los derechos de las víctimas. Yo personalmente hablé con el director de Human Rights Watch en un par de ocasiones. Él me expresó sus preocupaciones. Fruto de esas conversaciones, entre otras cosas, por ejemplo, incluimos el desarrollo a través de una ley estatutaria de este proyecto de acto legislativo, y eso tiene un aspecto muy importante, y es que ese proyecto de ley o esa ley no entrará en vigencia hasta tanto no sea revisada por la Corte Constitucional, porque los proyectos de ley de carácter estatutario, antes de entrar en vigencia, requieren la revisión de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional colombiana se ha caracterizado por ser una defensora a ultranza de los derechos de las víctimas, una defensora a ultranza de los compromisos internacionales que Colombia debe honrar, entre otros, el de investigar y sancionar los crímenes de carácter internacional como los de lesa humanidad y el crimen de genocidio. Luego, los colombianos pueden tener la plena seguridad de que esta ley que desarrollará
este proyecto de acto legislativo que fue aprobado ayer será revisada de principio a fin por la Corte Constitucional, sí. Y esta seguramente no le dará su aval, su criterio de exequibilidad hasta tanto no tenga absoluta certeza de que los compromisos internacionales Colombia los está honrando en ese texto. ¿Usted cree lo mismo, senador Salazar? ¿Es constitucional este proyecto tal como está, si aprobado? Quiero expresar dos referencias al honorable representante. Nadie tiene más autoridad que las víctimas para hablar de las víctimas. En la plenaria del Senado de la República, el día que se aprobó el proyecto, Clara Rojas, víctima de un inhumano secuestro que duró muchos años, le pidió al Senado de la República y al Congreso que no aprobara este proyecto porque iba a generar impunidad, simplemente para dar un ejemplo. Y frente al tema de la sistematicidad, pues qué más sistematicidad que 40 años de secuestros, 40 años de reclutamiento, 40 años de asesinato, 40 años de homicidios. Necesitamos más para hablar de sistematicidad y me parece por supuesto que las víctimas van a ser revictimizadas, porque al renunciar no seleccionando a criminales, la víctima nunca sabrá la verdad, nunca podrá ver en la calle mañana a su secuestrador, a su violador, a quien lo reclutó, a quien le mató a su papá o a su mamá y decirle a la justicia, ese fue el criminal que atentó contra mi familia, y la justicia le puede decir, me da pena pero no fue seleccionado, porque este acto legislativo habla de la selección de los máximos responsables, que entre otras cosas, con este acto legislativo podrían, como lo sabe el honorable representante, no pasar un solo día en la cárcel, y me refiero a los máximos, a Iván Márquez, a Timochenko, a los del ELN, a los máximos responsables de los grupos subversivos. Sí. Esos podrían no pasar un solo día porque se suspenderá la ejecución de la pena, si ya están condenados, y los no seleccionados quedarán impunes simplemente porque no habrá investigación contra ellos. En las últimas horas, Nariño y Cauca volvieron a soportar los ataques del grupo terrorista de las FARC. De nuevo, una mujer embarazada y 3 menores de edad quedaron heridos por las balas de los criminales que atacaron sin contemplación un bus de servicio público que viajaba por las carreteras del suroccidente colombiano. Miércoles 20 de junio. Las FARC bloquearon la carretera que conduce Barbacoas con Tumaco, ambos municipios del departamento de Nariño, y atacaron un bus de transporte público. La acción terrorista dejó 4 muertos y 7 personas heridas, según la Policía de Colombia. Entre los lesionados hay 3 menores de edad y una mujer embarazada, todos en condición crítica. No hubo ni enfrentamiento con la fuerza pública en el sitio, no hubo fuego cruzado, no hubo combate. Sencillamente estos delincuentes atacaron a un bus con ciudadanos, con 33 ciudadanos. En el Cauca, presuntos guerrilleros de las FARC atacaron el municipio de Toribío. 2 policías resultaron heridos en el asalto. Martes 19 de junio. Un supuesto comando de las FARC activó una carga explosiva que estaba escondida en una bicicleta al paso de una camioneta de la policía que se dirigía a cumplir con un puesto de control en el occidente de Popayán, capital del departamento del Cauca. 8 uniformados y 4 civiles resultaron heridos, además de afectar algunas viviendas y automóviles en el sector. Horas antes, también terroristas de las FARC destruyeron un puente en la vía panamericana a pocos kilómetros de Popayán. La estructura fue afectada por una bomba y ocasionó un grave caos vehicular. Lunes 4 de junio. 2 policías, una mujer de 63 años y un bebé a punto de nacer resultaron muertos. Es el saldo que dejó un atentado de las FARC contra la población civil en el municipio de Montañitas, Caquetá, sur de Colombia. Sábado 2 de junio. 8 policías resultaron heridos al caer en un campo minado en área rural del municipio de Roberto Payán, en el Pacífico, del departamento de Nariño, suroccidente colombiano. Según los reportes de las autoridades, los uniformados ejecutaban operativos contra cultivos ilícitos cuando cayeron en un campo minado de las FARC. Uno de los 8 lesionados presenta heridas de consideración que lo llevarían a perder sus extremidades inferiores, explicaron las autoridades.